Bien, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Vamos Buenas noches. encendiendo las cámaras, así ya empezamos la clase. Bien, perfecto. Bueno. De Joaquín, hola profe, estoy sin cámara en la PC. Bueno, no hay problema, no te preocupes, no pasa nada. Y no tengo cámara disponible, bueno, no pasa nada. Los que puedan, lo tengan disponible, la tienen encendida, el resto no importa. La idea de la clase de hoy es hacer un repaso, ¿sí? Hoy tenemos una clase de repaso. ¿De repaso de qué? Bueno, de los temas que fueron subidos al campus y que no se dieron de modo sincrónico, ¿sí? Sino que ustedes tuvieron a disposición clases grabadas y material. Material que pueden, supongo que irán leyendo. Veo que han tenido una semana muy cargada de información, ¿no? Porque son muchos temas y muchas cosas. Entonces, chequeando un poquito todo lo que ustedes han tenido que ver, que ha sido mucho, y bueno, vamos a tratar de buscar algo un poco. Por supuesto que estoy abierto a cualquier consulta que me quieran hacer de cualquier tema, eso, desde ya. Pero digo, bueno, vamos a ordenar una clase de repaso teniendo en cuenta por lo menos algunas directrices o algunas cuestiones básicas que me parece importante que ustedes tienen que manejar, ¿sí? Y por lo que estuve viendo, uno de los temas que les han subido son las etapas del concurso preventivo. Y está bueno hablar de etapas del concurso preventivo, ¿por qué? Porque nos dan una noción genérica del proceso. Nos da una noción genérica del procedimiento. Y a partir de ahí podemos ir desmembrando y entendiendo diferentes cuestiones que también fueron subiendo durante la semana, que tienen que ver con los funcionarios, con los órganos, con cómo se peticiona el concurso preventivo, con cómo son las ratificaciones, con la prevalecencia concursal preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto es sin ánimos de abarcar la totalidad de los temas que se han subido. Por supuesto tenemos una clase corta, pero sí por lo menos hacer un repaso general y estar abierto a lo que ustedes me quieran consultar. Y cuando hablamos de etapas, del concurso preventivo, básicamente hablamos de 4 etapas, ¿sí? Es una forma de dividirlo, arbitraria como cualquier otra forma. ¿Y cuáles son estas 4 etapas? Bueno, la primera es la que se denomina etapa instructoria preconcursal, luego tenemos la etapa instructoria concursal, luego tenemos la etapa resolutoria, y luego tenemos la etapa de cumplimiento. Cuando hablamos de esta etapa instructoria preconcursal, ¿qué es lo primero que se nos tiene que venir a la mente? Que en este momento, en esta etapa, quien tiene todavía el control es el deudor, es quien solicita el concurso preventivo. ¿Y por qué lo tiene?
porque en esta etapa va a poder desistir sin el consentimiento de sus acreedores. Es decir, él va a poder iniciar el proceso y va a poder desistirlo por su sola voluntad. Por eso esta etapa se extiende ¿hasta cuándo? Hasta la primera publicación de edictos. La etapa instructoria preconcursal se extiende hasta la primera publicación de edictos. ¿Y eso por qué? Porque después de la primera publicación de edictos va a necesitar el consentimiento de los acreedores para poder desistir. Ya no va a quedar solamente en su cabeza. No significa que no pueda hacerlo, pero va a tener que hacerlo con el consentimiento de sus acreedores, ya no por su propia voluntad. ¿Y qué importa? ¿Cómo se compone esta primera etapa, esta etapa instructoria preconcursal? Bueno, básicamente con lo que es la presentación de la demanda. Presentación de la demanda y con la sentencia de apertura. Esos son los dos hitos más importantes que tiene esta etapa instructoria preconcursal. Y esta demanda, en principio, ¿quién la va a presentar? La demanda la presenta el deudor. Ahora bien, puede suceder que este deudor tenga algunas características particulares que hagan que deba ratificar su presentación. Es decir, una persona humana, en la mayoría de los casos, no necesita ratificar su presentación, simplemente se presenta en concurso preventivo. Y esta presentación básicamente, ¿qué es? Es una demanda de apertura de concurso preventivo. Ahora, ¿qué sucede en el caso de las personas jurídicas? Bueno, en el caso de las personas jurídicas, allí se va a requerir una ratificación. O sea, ¿quién pide el concurso de una persona jurídica? ¿Quién lo solicita? El órgano de administración. No, ahí tenemos un error. Y está bueno que, no sé quién me lo dijo, pero está bien que me lo diga. No. Yo, Ricardo Álvarez. Ricardo, en realidad lo solicita el representante legal. Quien lo solicita es el representante legal. Con anuencia al directorio. Previa. Anónima. Sí. No lo escucho, claro. Previa decisión del órgano de administración. ¿Sí? Y ahora bien, ¿alcanza con esto? ¿Alcanza con esto? Sí, alcanza para iniciarlo. Alcanza para iniciarlo. Pero luego vamos a necesitar que esto se ratifique. ¿Por parte de quién? Del órgano de gobierno. ¿El órgano de gobierno qué es? La asamblea. ¿Qué plazo vamos a tener? 30 días. ¿Contado desde cuándo? Desde la presentación. Desde la presentación. Este tema de las ratificaciones también lo vamos a tener en otros supuestos. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando se trate de un incapaz, ¿sí? Uno de los incapaces, ¿quién va a pedir el concurso preventivo? Bueno, sus representantes, ¿sí? Pueden ser tutores, pueden ser curadores, pueden ser los padres en el caso de los menores. Y ahora bien, ¿quién va a tener que ratificar ahí? En realidad no es ratificar, propiamente dicho, sino autorizar. Es el juez. El juez, donde tramita el proceso de incapacidad, la insania o lo que fuese. ¿Sí? O el juez de menores en su caso. ¿En qué plazo? En el plazo de 30 días se va a tener que traer esa autorización. Ahora, como también podría concursarse el patrimonio de un causante, que esto ya lo deben haber visto, allí ¿quién lo va a solicitar? ¿Quién va a solicitar el concurso? Cualquiera de los herederos. Cualquiera. Pero va a requerir que esta presentación
sea ratificada. ¿Por qué? Por la totalidad de los herederos. ¿En qué plazo? En el de 30 días. ¿Qué pasa si esto no sucede? En ninguno de estos tres casos que yo les comenté, ya sea con las personas jurídicas, o bien con los incapaces, o bien con el patrimonio del fallecido. ¿Qué va a suceder? Bueno, si transcurren esos 30 días y no se ratifica, ¿sí?, se va a rechazar, porque se va a tener, y se lo va a considerar rechazado con los efectos del desistimiento, ¿sí?, con los efectos del desistimiento. Es decir, no van a poder pedir un nuevo concurso si existiesen pedidos de quiebra pendientes. Pedidos de quiebra pendientes. Ahora, como yo les decía, esta primera etapa, tenemos otro hito muy importante que yo no me voy a meter a tratarlo porque van a tener una clase específica sobre eso, que no la tuvieron esta semana, seguramente la semana que sigue, en la semana próxima lo tengan, que tiene que ver con la sentencia de apertura. ¿Recuerdan que yo les contaba la clase pasada que este proceso tan particular se inicia con una sentencia? Porque es una sentencia que ordena todo el proceso, ¿sí? Es una sentencia que nos dice, bueno, ¿quién es el concursado? Nos va a decir, nos va a designar un síndico, ¿sí? Nos va a desinsacular un síndico. Después vamos a charlar sobre esto. Nos va a hacer que presentemos los libros de comercio o de otro tipo que tengamos, nos va a llevar a que se anote esto en el registro de juicios universales, también nos va a dictar un plazo para que se haga el periodo de verificación ordinaria. Es decir, es una sentencia ordenatoria, una sentencia que tiene carácter cautelar también, una sentencia de carácter dispositivo también, y declarativo porque ya declara al deudor en carácter de concursado. Es decir, una vez que tenemos la sentencia, a nuestro deudor ya lo llamamos concursado. Y aparte ordena publicar edictos, y acá está esto que hablábamos la clase pasada de la publicidad, ¿sí? También da publicidad al proceso, esta sentencia. Profesor, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Quisiera hacerle una consulta con relación a este término que se usa de sentencia, que viendo las clases, por ejemplo, del punto 3, de la bolilla 3, ellos dicen que son resoluciones más que sentencias. ¿Puede ser? O sea que la sentencia en los procesos concursales inicia el proceso, pero dice que son más resoluciones que sentencias propiamente dichas, o No, dictámenes. no, no, Ah, bien. no es así. La sentencia de apertura es una sentencia, tiene estructura de sentencia y se firma como sentencia. Es estrictamente una sentencia, propiamente dicha, y porque aparte tiene un contenido, lo que pasa es que es una sentencia que tiene un contenido muy especial, ¿sí? Porque tiene un contenido, como yo te contaba recién, tiene un contenido cautelar, tiene un contenido ordenatorio, tiene un contenido declarativo. Nosotros, ¿cómo estamos acostumbrados a ver una sentencia? Normalmente nosotros o vemos una sentencia de tipo ejecutivo o vemos una sentencia de tipo declarativo. Es decir, una sentencia de un daño de perjuicio es una sentencia declarativa de un derecho, o una sentencia de un ejecutivo donde tenemos una sentencia ordenatoria de ejecución. Esta es una sentencia distinta, diferente, pero es una sentencia propiamente dicha. ¿Sí? ¿Y Facundo me preguntó? Sí, me parece que Sí, profe, sí, sí. Gracias. sí. No, por favor. Bueno, volvemos entonces. Les decía recién, esta es la primera etapa, que es la etapa instructoria concursal, y después tenemos lo que es la instructoria concursal. Acá, básicamente, en esta etapa, que va a durar desde cuándo hasta cuándo, va a durar desde la primera publicación de dictos, que es donde termina la preconcursal, hasta que se notifica al Ministerio de la Ley, la resolución de categorización del artículo 42. Tranquilos, todos estos términos son extraños y nuevos, ya los vamos a ir aprendiendo y los vamos a ir naturalizando. ¿Sí?
¿Qué va a pasar durante este lapso? En este lapso, básicamente lo que va a suceder es que vamos a saber o a conocer quiénes son los acreedores y qué posiciones van a ocupar. ¿Por qué? Porque lo más importante, lo central que vamos a tener en esta etapa es la verificación. ¿La verificación de qué tipo? La verificación de tipo ordinaria. La verificación de tipo ordinaria. La próxima clase que yo les dé, les voy a contar cuáles son las extraordinarias. Pero acá vamos a hablar en esta etapa de verificación ordinaria. ¿Y cuál es la verificación ordinaria? ¿Y cómo es ese trámite? Bueno, y acá básicamente lo que tenemos que tener bien en claro y bien en concreto, que esta verificación se hace ante la sindicatura, ante el síndico. ¿Y en qué plazo? En el plazo que ya nos dispuso la sentencia de apertura. ¿Y qué significa esto de verificar? Significa que como acreedor me presento ante el síndico reclamando mi crédito. Y para ello llevo los títulos justificativos de mi crédito y eventualmente pagaré el arancel si fuese necesario. Y el síndico me va a formar un legajo, va a poner una nota datada en todos los instrumentos que yo le dé. Entonces, acá tenemos digamos, un punto neurálgico del proceso que es la verificación ordinaria. Una vez que se produce esa verificación, es decir, que se le da ese plazo a los acreedores para presentarse ante, recuérdenlo siempre, ante el síndico. La verificación ordinaria siempre es ante el síndico. Vamos a dar un plazo que es de observaciones. ¿Qué es esto? Que los interesados puedan observar quién se presentó a verificar. Llámese otros acreedores, o sea, cada acreedor se controla a los demás acreedores. Llámese concursado, él también puede controlar. Llámese trabajadores. ¿Y qué pueden hacer? Si ven que algo está mal, pueden observarlo, lo pueden manifestar por escrito ante el síndico, y eso se agrega al legajo del acreedor, esa observación. Luego de este periodo de observaciones, ¿qué viene? Todo esto dentro de la etapa instructoria. ¿Qué viene después de esto? Bueno, después de esto viene el informe individual. Algo importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí el síndico lo que nos va a decir, no solo va a decir, va a ser un dictamen respecto de si corresponde verificar el crédito o no corresponde verificar el crédito. Y una vez que eso está hecho, vamos a pasar a otra etapa que tiene que ver con algo sustancial, que es la sentencia, otra vez sentencia, recuerden, son sentencias, del artículo 36 de la ley. Y en ese artículo 36 vamos a decir, a este acreedor lo dejamos pasar, a este acreedor no lo dejamos pasar. Y en términos jurídicos vamos a decir, si hubo observaciones, vamos a decir, este crédito es admisible, y si hacemos lugar a las observaciones, vamos a decir, este crédito es inadmisible. Y si no hay observaciones, vamos a decir, este crédito está verificado. Ya lo van a ver en detalle. Yo ahora les doy un pantallazo. Y acá, ¿qué hicimos? ¿Le abrimos o le cerramos la puerta de entrada a los acreedores? Y si un acreedor tiene la puerta de entrada cerrada, ¿puede intentar abrirlo otra vez? Sí. ¿Cómo? A través del incidente de revisión del artículo 37.
Y hasta podría hacerlo a través de la acción de dolo del artículo 38. Pero eso lo van a ver después. Es decir, en esta etapa, en este momento, ya estamos sentando las bases de quiénes son los acreedores y de cuáles son sus créditos. ¿Y todo esto para qué? Entre otras cosas, para saber cómo categorizarlos. Para saber en qué categoría vamos a poner a cada acreedor. Para que a la postre se dicte una resolución, que es la resolución del artículo 42, esta que yo le hablaba hoy, que es esta resolución de categorización, y ya queden fijos qué acreedores van a integrar cada categoría. Y acá cortamos esta etapa. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Y es tan importante porque sabemos ahora a quién le debemos, cuánto debemos, cómo podemos agruparlo. Categorizar es agrupar. ¿Cómo podemos agrupar a los acreedores? ¿Por qué? Porque agrupándolos vamos a poder hacerles diferentes propuestas, vamos a poder hacer lo que se denominan propuestas diferenciadas. Y esta es la base de acreedores que va a votar el acuerdo. Por eso es importante y sustancial conocer quiénes son, es sustancial conocer cuáles son sus créditos. Y bueno, como les contaba hoy, ahora vamos a arrancar otra etapa. ¿Qué es la etapa resolutoria o resolutiva, como ustedes quieran? Que se inicia una vez notificada al Ministerio de la Ley la resolución de categorización, que nos dice qué acreedores van a intervenir en el acuerdo y qué categorías van a integrar. ¿Y hasta dónde va a ir? Bueno, va a ir hasta el momento donde se declare, a través de una sentencia también, la conclusión del proceso. La conclusión del proceso. Y acá vamos a hacer algunos pequeños paréntesis. Vamos a hacer algunos pequeños paréntesis. Perdón, mientras les estoy contando, estoy leyendo algunas preguntas de los compañeros al mismo tiempo. ¿La sentencia del artículo 36 la dicta el juez? Sí, la sentencia del artículo 36 la dicta el juez, claramente. El juez es quien dice qué crédito está admitido o qué crédito no. El síndico recibe solamente las pretensiones verificatorias, y él, por supuesto, hace un dictamen, ¿sí? Pero no decide quién ingresa o quién no ingresa. Bien, dicho esto, y volviendo a la etapa resolutiva. Hasta ahora, es decir, en la etapa instructoria preconcursal o en la etapa instructoria concursal, si hay alguna carga que no se cumpliese por parte de nuestro deudor o concursado, bueno, lo que sucedería es que el proceso quedaría sin efecto con los efectos del desistimiento, ¿sí? Básicamente. Es decir, no va a poder presentarse concurso preventivo si tiene pedidos de quiebra pendientes. Eso es lo que va a suceder. Y escuchen bien esto. No existe ninguna posibilidad de que en la etapa instructoria preconcursal o en la etapa instructoria concursal se decrete la quiebra. La quiebra solamente va a poder decretarse con motivo de cuestiones que pasen o que acontezcan a partir de la etapa resolutiva.
¿Por qué? En la etapa resolutiva nos vamos a encontrar primero con algo que se denomina, ya lo hayan escuchado, periodo de exclusividad. ¿Qué es esto del periodo de exclusividad? Es ni más ni menos que el periodo que se le da al concursado para negociar una propuesta de acuerdo preventivo. Negociar la aprobación de la propuesta de acuerdo preventivo. ¿Quién negocia? El concursado con sus acreedores. Ahora bien, la ley nos va a dar ciertas directivas sobre cómo esto debe hacerse. Lo primero que nos dice es que este periodo de exclusividad, este plazo, es un plazo de 90 días. Después nos dice también que se puede extender por un mes. O sea que podría llegar hasta 120 días. Ahora, ¿qué más nos dice la ley? La ley nos dice que el concursado debe hacer pública la propuesta, pública su propuesta, en el expediente, con una anticipación no menor a 20 días del término del periodo de exclusividad. Es decir, 20 días antes de que se termine el periodo de exclusividad, debe haber hecho pública la propuesta. ¿Qué pasa si no lo hace? Quiebra indirecta. Le hago una pregunta. Sí, ¿Qué pasa en el caso de la extensión por 30 días más? ¿Cómo empieza a correr ese plazo? Este plazo que es un plazo fatal, el que usted está diciendo. Está claro que es muy importante. ¿Qué exactamente. ocurre si se prorroga por 30 días más? No, lo que pasa es que ahí tenemos un problema, porque la extensión por 30 días más la vamos a tener en los últimos días, cuando se esté por vencer este plazo, ¿sí? Ah, o sea, Prorroga, previamente debe cumplir. Claro, está claro, bien. o Esa sea, era la duda, está bien. nunca va a tener ese problema. Está bien. Ahora, hay otra cuestión. Gracias. No, por favor, hay otra cuestión. Antes de que venza el periodo de exclusividad, va a tener que nuestro concursado acompañar la propuesta aprobada. La propuesta aprobada. Si no lo hace, quiebra en directo. O sea, como ven, en toda esta etapa resolutiva tenemos una espada de Damocles pendiendo sobre nuestra cabeza siempre, que es esa posibilidad de que se decrete la quiebra. Porque aparte, sucede otra cosa. Una vez que transcurran estos 90 o 120 días, dependiendo del caso, y una vez que se presentan las conformidades, el juez va a dictar una resolución que se denomina resolución de existencia de acuerdo, que está prevista en el artículo 49 de la ley. Ahí el juez lo que va a decir básicamente es sí, efectivamente se alcanzaron las mayorías. Si hay algún acreedor que entiende que esto no es así, por diferentes motivos que da la ley, puede plantear una impugnación. Y si esa impugnación prospera, y esto está previsto en los artículos 50, 51, si esta impugnación prospera, quiebra indirecta. O sea, también se va a la quiebra. Y después viene toda una etapa que tiene que ver con la homologación. Es decir, este acuerdo al que llegó el concursado con sus acreedores se debe homologar. ¿Quién homologa? Juez. Las facultades de homologación son del juez. Para eso se tienen que dar ciertos requisitos. Una propuesta Profesor, que disculpe, sí, ¿también no se puede pedir la nulidad del acuerdo en ese momento, en esa instancia? Que sería también una posibilidad de quiebra indirecta en caso de decretarse la nulidad.
Exactamente, la nulidad del acuerdo también es factible, pero recuerde usted que eso va a ser posterior al 59, es decir, posterior a la homologación. Y ahí también tenemos otra causal de nulidad, perdón, de quiebra indirecta que se nos va a dar en esta etapa resolutiva. Ahora, ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice que una vez que esté el acuerdo homologado, el juez va a declarar, y tomadas las medidas tendientes a su cumplimiento, el juez va a dar por concluido el concurso. No sé si recuerdan la clase pasada que yo les conté, que esto es lo que se denomina la conclusión inconclusa. ¿Y cómo es esto de la conclusión inconclusa? Bueno, se denomina así porque en realidad lo que queda concluido, entre comillas, es el proceso, pero no se resuelve la liticoncursal. ¿Por qué? Porque ¿qué resta hacer? Cumplirlo. Cumplir con el acuerdo. Es decir, que la etapa resolutiva va a durar, como les contaba recién, hasta esta resolución que nos dice que hay conclusión del proceso. Y la etapa de cumplimiento, que básicamente es extraconcursal. Perdón, extraconcursal no, discúlpenme. Es extrajudicial. Se va a cumplir por afuera. Y una vez que esté satisfecho todos los acreedores, va a venir y se va a presentar un día. Nuestro concursado va a decir, mire, acá tengo todos los pagos hechos, yo ya cumplí con todos mis acreedores, dícteme la resolución de cumplimiento del acuerdo. Que esa es una resolución que viene después. O sea, básicamente, a muy grandes rasgos, esta es la estructura que ustedes tienen que representarse y entender cuando hablamos de concurso preventivo. Siempre teniendo en consideración que la ley privilegia las soluciones de tipo acordadas, los acuerdos, ¿sí? Pero bueno, como habrán visto y me habrán escuchado recién, existen, a partir de la etapa resolutiva, múltiples motivos por los que se puede decretar una quiebra. Por eso, siempre en un concurso preventivo tenemos esa espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre los tiempos, sobre entender esta mecánica del proceso? Bien. Bien. Dicho esto, estuve viendo también que esta semana han subido material respecto de los diferentes funcionarios que trabajan en el concurso preventivo y los órganos del concurso preventivo. Bueno, obviamente y claramente existen dos órganos que son necesarios, indispensables. Son dos órganos, que son, por un lado, el juez. ¿Por qué? Porque el proceso es jurisdiccional. Y por otro lado, el síndico. Y aquí también voy a hacer un pequeñísimo paréntesis. ¿En todos los procesos de tipo concursal interviene el síndico? Y yo les voy a decir en casi todos. En casi todos. ¿Por qué? Porque en los acuerdos preventivos extrajudiciales, ya lo van a ver ustedes, bastante más adelante. Bueno, allí no hay intervención de la sindicatura. No existe síndico, no hay síndico con los acuerdos preventivos extrajudiciales. ¿Los acuerdos preventivos extrajudiciales son procesos concursales? Sí. Pero no intervienen, no hay sindicatura en los acuerdos preventivos extrajudiciales.
como tampoco lo hay en los fideicomisos de control de las entidades deportivas de primer grado, ¿sí? Así tampoco lo hay, pero esto ya por fuera de la ley de concursos y quiebras. En todos los demás existe el síndico, está el síndico y su función es determinante y necesaria. Y cuando hablamos de síndico, hay algunas cuestiones importantes a tener en consideración. En primer lugar, que el síndico no es parte. ¿Sí? Parte es quien defiende o promueve un derecho propio. El síndico no hace eso. El síndico solamente es parte cuando interviene en defensa de sus honorarios, porque ahí sí está defendiendo un derecho propio. Cuando interviene en su proceso de remoción, porque ahí sí está defendiendo un derecho propio. Y cuando pide la quiebra por falta de pago de honorarios, porque ahí sí está pidiendo un derecho propio. Después la ley, en varios artículos, nos dice el síndico será parte. No, no es parte. No es parte en el sentido procesal. Es parte en el sentido de que tendrá que tener una intervención necesaria, pero no en el sentido procesal. El síndico es un órgano necesario. Profesor. Sí. Yo lo tengo anotado según que es parte en el sentido procesal, no sustancial. Claro. ¿Está bien así? Bien. En realidad, el síndico, a ver, en realidad no está bien tampoco, porque el síndico no es parte. El síndico no es parte. Cuando hablamos de, a veces se lo toma como parte en el sentido procesal. ¿Por qué? Porque se dice tiene que intervenir necesariamente. Tiene que intervenir necesariamente. Pero eso no lo hace parte del sentido sustancial, porque él no defiende un derecho propio. Él no defiende un derecho propio, ¿sí? Entonces no puede ser nunca parte en sentido sustancial. Entiendo esta construcción de parte en sentido procesal. Tampoco es del todo correcta, pero está bien. No está mal decirlo así. No está mal decirlo así. Acá alguien más me pregunta. Miguel, es la etapa postconcursal de cumplimiento del acuerdo. No, para que yo me perdí acá en el chat. La cuarta etapa sería la de cumplimiento del acuerdo, doctor. O sea, disculpen, a veces se me complica un poco dar la clase y mirar las preguntas del chat al mismo tiempo. Prefiero que me levanten el micrófono y me pregunten, porque es más sencillo. La cuarta etapa sería la de cumplimiento del acuerdo, exactamente. Sí, sí. Gracias, así es. No, por favor. Pero prefiero, si es posible, que me pregunten directamente, desmuteándose, preguntándome, porque estoy hablando y me cuesta ir mirando al mismo tiempo. Bien. Habíamos quedado entonces en el tema de la sindicatura. Habíamos quedado entonces con el tema de la sindicatura. Les dije yo recién. Es muy importante tener en cuenta que es un órgano necesario. Bien. ¿Quién es este órgano? ¿Un abogado? ¿Un escribano? Un contador. Un contador público nacional. Un contador público nacional. ¿Sí? No siempre fue así. No siempre fue así. ¿Sí? Pues ya de hace unos cuantos años esto es así. Ahora, este contador público nacional, ¿dónde se va a inscribir para ser síndico? En la Cámara de Apelaciones.
en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial del Departamento Judicial donde pretenda ejercer funciones de síndico. ¿Qué requisito va a tener que tener? Y por lo menos 5 años de matriculado. Y se va a tener especialmente en cuenta que hayan hecho el posgrado de sindicatura concursal. De especialización en sindicatura concursal, no debería ser. Ahora, existen 2 tipos de sindicatura como estructuras básicas. Lo que se denomina sindicatura clase A y sindicatura clase B. Sindicatura clase A importa un grupo de contadores que van a ejercer esta sindicatura grupal. Sindicatura clase B es para los síndicos individuales. Si me anoto como síndico individual, ¿me puedo anotar como grupo? No, no puedo integrar un grupo. Si estoy integrando un grupo, ¿puedo anotarme como síndico individual? No. Ahora, también la ley nos habla de otra cosa, y en esto quiero hacer hincapié. La ley nos habla de sindicatura también plural. Plural. La pregunta es, ¿sindicatura plural es lo mismo que sindicatura clase A? Que está integrada por un grupo, por una pluralidad de contadores. No, de ninguna manera. No, no, que quede claro esto. No, de ninguna manera. ¿Cuándo se utiliza una sindicatura plural? La ley no lo dice. Cuando la complejidad del asunto haga que se torne necesario la intervención de más de una sindicatura. ¿Y esto qué quiere decir? Que pueden intervenir 2 sindicaturas clase B, una sindicatura clase A y una clase B, 2 sindicaturas clase A. Eso es sindicatura plural. Muy importante no confundirnos estos términos. Otros aspectos relevantes. Funciones del síndico, genéricas. Genéricas. Tenemos que ir a la primer parte del artículo 275 de la ley. Ahí vamos a encontrar las facultades genéricas del síndico. Perdón, podríamos aclarar un poquito esto de la sindicatura, que está un poco confuso. Podríamos remarcar, ¿no es cierto? ¿Hay sindicatura clase A, clase B o plurisindicatura? Claro, tenemos sindicatura clase A, que es un grupo, es una sindicatura que la conforma un grupo de contadores. Ese grupo de contadores conforma una sindicatura clase A. Mientras que también la ley prevé sindicatura clase B. ¿Qué es clase B? Que es un solo integrante, es una sindicatura con un solo integrante, un solo síndico. Pero la ley también prevé que cuando la complejidad del caso así lo necesite, el juez pueda generar una sindicatura plural. Y esta sindicatura plural no debe equipararse a entender que es una sindicatura clase A. Porque la sindicatura clase A es una sola sindicatura. Lo que pasa es que tiene muchos integrantes, más de un integrante. ¿Me entendió, Ricardo? Sí. Bien. Sí, ahora sí, claro. No, por favor. Les contaba entonces.
Cuando hablamos de facultades genéricas del síndico, necesariamente nos tenemos que ir al primer párrafo del artículo 275. Esto es lo que van a encontrar escrito y van a encontrar más de una vez en los, en los exámenes, en las matricias, no sé si seguirán existiendo, como proemio del artículo 275. Proemio del artículo 275. El proemio no es otra cosa que la primera parte, ¿sí? El primer párrafo. ¿Sí? ¿Y qué nos dice este proemio del artículo 275? Nos dice que el síndico, voy a ser preciso, se lo voy a leer. Dice, compete al síndico efectuar las peticiones necesarias para la rápida tramitación de la causa, la averiguación de la situación patrimonial del concursado, los hechos que pueden haber incidido en ella y la determinación de sus responsables. Es decir, el síndico tiene que tener una actitud activa y proactiva de investigación para saber por qué se produjo el estado de situación de pagos, para saber quiénes facilitaron el estado de situación de pagos. Y usted me va a decir, doctor, pero en el concurso preventivo, ¿para qué necesitamos saber esto? Y en realidad no para mucho, pero si vamos a la quiebra, sí lo vamos a necesitar. Sí lo vamos a necesitar mucho. ¿Por qué? Y porque si hubo una actuación indebida, ¿sí?, de representantes de la sociedad, bueno, podríamos tener acciones de responsabilidad en la quiebra, porque si hubo actuaciones indebidas de órganos de la sociedad, por ejemplo, representantes legales, podríamos tener acciones de responsabilidad societaria, etcétera, etcétera, etcétera. El síndico tiene roles muy importantes en lo que hace también, y acá quiero que quede bien claro esto, en materia verificatoria. Tiene un rol importantísimo. En primer lugar, porque en la verificación ordinaria, ¿qué hace? Recibe los pedidos. Y cuando es la verificación ordinaria, él recibe los pedidos. Entonces, recibe los pedidos, pone una nota datada, ¿sí?, en cada uno de los documentos que se le presentan, otorga un recibo por el pago de los aranceles. ¿Qué otras cosas más hace en materia verificatoria? Recibe las observaciones y las adjunta a los legajos, porque él forma un legajo por cada acreedor. ¿Y qué más va a hacer? Sobre todas las cosas, va a hacer un informe individual, donde nos va a decir, este crédito hay que verificarlo, este crédito no hay que verificarlo. ¿Y esa opinión es vinculante para el juez? No. 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 El juez la va a tener en cuenta, pero no es vinculante. Que el síndico diga que el crédito hay que verificarlo no significa que el juez tenga que hacerlo. Bien. Dicho esto, vamos a hablar ahora de otras cuestiones donde suele haber algún tipo de confusión. La sindicatura es de carácter irrenunciable en principio. ¿Se puede renunciar? Sí. ¿Por qué causas? Por motivos graves. Por motivos graves, dice la ley. Artículo 255, si mal no recuerdo, ya se los chequeo. Exactamente, artículo 255. ¿Quién analiza la renuncia? ¿Ante quién se presenta la renuncia? Esto, que les quede bien claro este concepto, ¿no? Ante la Cámara. ¿Ante quién? Ante la Cámara de Apelaciones. A Cámara. No Cámara ante de el juez donde tramita el concurso preventivo. Este es un error
que cometen casi siempre. La renuncia del síndico se presenta ante la Cámara de Apelaciones y la analiza la Cámara de Apelaciones. Ahora, ¿el síndico puede renunciar a una causa sí y a una causa no? No. Si renuncia, renuncia a todo. ¿Por qué? Y porque si no elegiría. Si no elegiría. Elegiría en qué caso intervenir y en qué causa renunciar. Doctor, una pregunta. Sí, ¿Puede ser que en un expediente tenga que renunciar porque tiene algún grado, algún vínculo con un acreedor y en otro expediente no? ¿Se podría llegar a analizar el caso en el cual decía, bueno, en un expediente tiene que renunciar porque hay una familiaridad, una amistad con uno de los acreedores y en otro no? Buena pregunta, Ernesto, buena pregunta. Mirá, ahí se da otra circunstancia. Y vamos a hablar de dos cosas diferentes acá. Cuando existe una causal de excusación, ¿viste cómo tienen los jueces? Respecto de un acreedor, lo que va a pasar ahí es que va a intervenir un síndico suplente para todo lo que tenga que ver con ese acreedor puntualmente. Con ese acreedor puntualmente. Un síndico de la lista de síndicos suplentes. Ahora, si la causal de excusación es con el concursado, no tenemos un supuesto de renuncia, Ernesto. No es un supuesto de renuncia. Es un supuesto de excusación. De hecho, si no lo hiciera, sería una causal gravísima. Ahora, cuando se excusa, él vuelve otra vez al listado y lo pueden, sigue interviniendo en las causas que estaba interviniendo y lo pueden después desinsacular en otro concurso o en otra actividad. ¿Sí? Disculpe, doctor. Sí. De lo que usted dijo, entonces hay un listado de síndicos titulares y un listado de síndicos suplentes, por lo que entendí. Exactamente. Yo entiendan que esta es una clase de repaso, yo por eso no entro tan en profundidad en ningún tema, sino que les voy dando conceptos un poquito más genéricos y algunas cosas muy puntuales. Sí, se forma un listado, las cámaras de apelaciones lo hacen, con 15 titulares y 10 suplentes por cada juzgado. Por cada juzgado. Las causas se sortean, en realidad no es sorteo, sino desinsaculación, y ahora les explico la diferencia, entre los síndicos del listado de titulares. Del listado de titulares. ¿Y por qué digo es desinsaculación y no es sorteo? Porque una vez que yo desinsaculo a un síndico, ese síndico va a tener que esperar que se desinsaculen a todos los demás de la lista hasta volver a ingresar. En un sorteo eso no sería así. En un sorteo, bueno, salgo yo, vuelve la bolilla adentro y otra vez puedo volver a salir yo, antes que salgan los demás. Por eso esto es una desinsaculación y no es un sorteo. Bien. Dicho esto, dijimos tenemos síndicos titulares y síndicos suplentes. Los sorteos, las desinsaculaciones, se hacen entre el listado de síndicos titulares. Entonces la pregunta es, ¿cuándo intervienen los suplentes? Los suplentes intervienen cuando la ausencia del síndico titular en una causa es temporal. Por enfermedad o licencia, ¿no? Por enfermedad,
por licencia o por excusación respecto de algún acreedor, como hablábamos recién. Ahora, cuando hay una renuncia o cuando hay una remoción, cuando hay una renuncia o cuando hay una remoción que importa definitividad, es decir, ya ese síndico no va a intervenir en las causas en las que intervenía, no va a intervenir más en esas causas. En ese caso, lo que se hace es se designa un nuevo síndico, pero del listado de síndicos titulares. Vuelvo y reitero este concepto. Actuación de los síndicos suplentes solamente para casos de ausencia temporal de síndico titular. Cuando la ausencia de síndico titular es definitiva, se vuelve a desinsacurar uno de la lista de titulares. Espero que haya quedado claro. Claro. Sí, o quedó claro o ya más claro no lo puedo decir, pero tiene que quedar bien claro este concepto, ¿sí? Porque seguramente es algo que alguien le va a preguntar. Igualmente Algunos de ustedes se lo van a preguntar. el cargo hasta que ingrese el nuevo titular, ¿no? Se mantiene en el cargo hasta que ingrese el nuevo. Claro, por supuesto, porque si no nos encontraríamos, bueno, eso en general es así, Lo que pasa es que cuando no tenemos síndico, el proceso se detiene, se detendría, entonces eso no debería suceder. En la práctica, Gisela fue que me preguntó, ¿no? Sí. Sí, yo le pregunto. Sí, en la práctica, eso a veces es así, Gisela, y eso a veces no es así. ¿Y por qué te digo eso a veces no es así? Porque a veces se nos mueren los síndicos. Y cuando se mueren no pueden esperar a nadie. El que espera es el proceso, a que designemos otro. ¿Sí? A veces los síndicos tienen una enfermedad grave. Y por eso renuncian. Entonces no pueden esperar. Entonces los procesos se detienen hasta que designemos otro. Yo trabajo en la Cámara de Apelaciones hace muchísimos años, así que he trabajado mucho con síndicos. Es más, he trabajado en la construcción de listados, de sindicaturas y de enajenadores, y te puedo asegurar que es algo mucho más común y normal de lo que a ustedes les parece. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Con la no celeridad de los procesos concursales. ¿Sí? Con la no celeridad de los procesos concursales. Recuerdan que siempre pregonamos, y siempre hablamos, y siempre decimos los procesos concursales, la celeridad, la economía procesal. Bueno, no. No dejan de ser morosos. ¿Cómo? Que no dejan de ser morosos, digo. ¿Quién no deja de ser moroso? En los procesos. Sí, a ver, hay infinidad de situaciones que acontecen. Hay infinidad de situaciones que acontecen. A ver, yo a veces que intento transmitirles, desde mi experiencia, que uno cuando lee la ley ve un proceso de actos que se van concatenando uno con otros en una serie de plazos que se van uniendo, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que las cosas no funcionan así. La realidad es que las cosas no funcionan así por una multiplicidad de factores, ¿sí? Nos vamos a encontrar con lentitud jurisdiccional en algún caso, nos vamos a encontrar con complejidades muy grandes, porque a veces tenemos concursos muy grandes donde hay mucho que ver y mucho que hacer, y eso es muy difícil. Nos vamos a encontrar con sindicaturas a veces que no trabajan como deberían, entonces eso genera muchos retrasos y muchos inconvenientes. Hay muchísimas cosas que generan que los procesos duren lo que no deberían durar. Que los procesos duren lo que no deberían durar. Bueno, dicho esto, pero estamos, a ver qué otra cosita podría comentarles como algo importante. Bueno, otra cosita.
el síndico, asesoramiento profesional. El síndico puede intervenir con un letrado que lo ayude, ¿sí? Que lo asesore, que dé un patrocinio letrado. Sí, puede hacerlo. A sus propias costas. Pero lo paga él, exactamente. Hay todo un proyecto que anda dando vueltas y vueltas y vueltas en el aire, pero que todavía no cae a tierra, donde, si no me equivoco, es del senador Urtubey, donde se plantea la que en realidad habría que modificar esto y que el síndico tenga un patrocinio obligatorio cuyo honorario esté a cargo del concurso. Pero esto todavía no ha sido, creo que había tenido voto de la mitad de la, no sé si era del Senado, pero todavía no tenía voto en diputados, y no sé si no ha perdido estado parlamentario, porque esto ya hace un rato. Y la realidad es que hasta la actualidad seguimos como estábamos, ¿sí? Interviene el síndico, si quiere un patrocinio letrado lo puede tener, pero lo paga él. Lo paga él. ¿Qué otra cuestión? Profesor, a mí me gustaría preguntarle sobre o sea, la aplicación del órgano jurisdiccional, ¿puede ser? O sea, la jurisdicción y la competencia. Queda claro que se aplica la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Claro, por supuesto, sí. Sí. A los Siempre concursos. Sin embargo, no entiendo bien por qué la Constitución dice que se van a dictar leyes en el caso de bancarrota y eso. Estaba leyendo la clase, no me queda bien claro lo que tiene que ver la ley 48, una cosa así, ¿puede ser? Sí. A ver, la ley de concursos y quiebras es una ley de carácter nacional, ¿sí? Pero su aplicación no importa que tenga que ser federal, sino que puede ser aplicada por cada una de las provincias. La jurisdicción siempre es provincial en el caso de los concursos, ¿sí? Nunca es una jurisdicción de tipo federal. Esto significa que bajo ningún concepto se puede aplicar la justicia federal a un juicio universal, por ejemplo. A esta clase de juicios, no. A los concursos y quiebras, no. Ah, bien, a esta clase. Exactamente. A los concursos y quiebras, no. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Quieren saber algo Sí, más de sindicatura? Perdón, sí. No, quería acotar que sí a los incidentes que surgen de un proceso concursal, tal vez puedan llegar al máximo tribunal. Al máximo tribunal de la provincia, no de la nación. Claro, de la provincia. A ver, podría llegar, pero no porque sea jurisdicción federal. Podría llegar porque es el órgano de apelación máximo de la justicia capitalina, que es otra cosa. Claro, de los procesos extraordinarios. Exactamente, pero no porque sea jurisdicción federal. No, por supuesto. Ahora, profe, en el cuestionario hubo algo que me causó un poco de duda ahí, no sabía cómo resolverlo. Por ejemplo, en un caso de conflicto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia, en caso de aplicación de la jurisdicción, ¿quién lo resuelve ahí? No sé si puede darme la respuesta o... Sí, sea, te puedo dar la respuesta. Inmediatamente superior. Yo les digo, yo no puedo dar la respuesta de los cuestionarios, ¿sí? Si es una pregunta del cuestionario, no debería darte la respuesta del cuestionario, pero sí te voy a decir qué es lo que va a pasar. Siempre que vos tengas, pero esto tomalo para todo, ¿no? Sacalo solamente de la ley de concursos si quieres. Conflictos entre provincias. Tomalo para todo. Siempre que vos tengas un conflicto entre órganos jurisdiccionales de diferentes provincias o ciudades autónomas, en este caso, resuelve el superior común.
Claro, la Corte Suprema. Siempre, exactamente. Siempre. Claro. Siempre que vos tengas lo que se llama un conflicto negativo de competencia, sea concurso, sea sucesión, sea ejecutivo, sea lo que sea, resuelve el superior común. Vamos a ir buscando dónde está ese superior común. En este caso, Corte Suprema. Bárbaro. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿De sindicatura? Vuelvo a repetir, no es una clase, eso es un repaso. Yo traté de mostrarle las cositas más salientes, ¿sí? Por ahí, interesante también, como para tener en cuenta, que yo les conté hoy y les hice hincapié, se los dije bien efusivamente, que la renuncia la analizaba la Cámara de Apelaciones, ¿no? Que se presentaba ante la Cámara y que se analizaba ante la Cámara, y se los dije 2 o 3 veces, y que cuando se los pregunten en el examen me lo van a contestar así también, seguramente, porque ya lo van a tener bien incorporado. Pero me faltó decirles la otra cara de la moneda. Es claro que la renuncia la analiza la Cámara, pero la remoción y las licencias las dictamina el juez de primera instancia y son apelables ante la Cámara. Son apelables, pero no se plantean ante la Cámara, sino ante el juez de primera instancia. Una preguntita, doctor. Sí. ¿Cuándo termina la actuación del síndico? ¿Una vez que se cumple el acuerdo en el proceso concursal? Bueno. Ahí vamos a depender. Vamos a depender de un montón de factores, de un montón de cuestiones. Primero vamos a hacer yo te voy a dar primero una definición teórica y después te voy a contar prácticamente. ¿Sí? Desde lo teórico, no sé si ustedes ya lo vieron esto, pero hay una división entre pequeños y grandes concursos. ¿Lo han visto ya? ¿Han tenido oportunidad de verlo? Lo nombraron. De nombre solamente. Algo Bien. que era por la cuantía, que dijo, bueno, cuando lo vean se van a dar cuenta. Exactamente. Yo también entonces les cuento así rápidamente. Existe una división entre pequeños y grandes concursos. Lo vamos a encontrar en los artículos 288 y 289 de la ley. ¿Qué es esto? Hay determinadas condiciones que tiene que tener un concurso para ser un gran concurso. Si no es un gran concurso, es un pequeño concurso, que tiene que ver con la cantidad de empleados que tiene, con la cantidad de pasivos que tiene, ¿sí? El 99% de los concursos son pequeños concursos. Es de los que se denominan pequeños concursos. ¿Y por qué te digo esto? Para contestar tu pregunta. Porque el pequeño concurso tiene ciertas licencias que no tiene un gran concurso. Entre ellas, que la constitución de comités de acreedores no es obligatoria, es facultativa. Y que quien va a controlar el cumplimiento del acuerdo, en principio, es el síndico. Entonces, yo, teóricamente, ¿qué te tendría que decir? Yo te tendría que decir, y si vos me lo tenés que contestar en el examen, me dirías, doctor, en principio, en un gran concurso, la intervención del síndico va a estar hasta el artículo 59, que es hasta la resolución de la resolución de clausura del proceso, ¿sí? Del proceso concursal.
de conclusión. Esa es la palabra precisa. Esta es la resolución de conclusión. De hecho, cumplimiento. si vamos al artículo específicamente, nos dice artículo 59, nos dice en su primer párrafo: una vez homologado el acuerdo y tomada y ejecutada las medidas tendientes a su cumplimiento, el juez debe declarar finalizado el concurso, dando por concluida la intervención del síndico. Ahora, eso va a ser así, en primer lugar, siempre y cuando sea un gran concurso. ¿Por qué? Porque el cumplimiento del acuerdo, ¿quién lo controla en un gran concurso? El comité de acreedores. El comité de control de cumplimiento del acuerdo que lo conforman los acreedores. En un pequeño concurso, ¿quién controla el cumplimiento del acuerdo? El síndico. Es decir, que esta conclusión que nos dice el 59 no va a suceder. Eso por un lado. Y por otro, tenemos una serie de cuestiones que hacen que esto que dice el 59 no sea factible, de que concluya la intervención del síndico en ese momento. Y esto es tanto en los pequeños como en los grandes concursos. Porque, por ejemplo, si tenemos, ustedes todavía no lo vieron, ya lo van a ver conmigo en la próxima clase, incidentes de verificación tardía. ¿Qué son incidentes de verificación tardía? Son incidentes de aquellos que llegaron tarde a la verificación ordinaria y que pretenden verificar después. Bueno, en esos incidentes, el síndico es dictaminante. Y esos incidentes pueden estar tramitando luego de que se dé por concluido el concurso. Si nosotros cesamos ahí la actuación del síndico, ¿quién va a dictaminar en los incidentes de verificación tardía? O sea, teóricamente, si yo te lo pregunto, vos lo que me vas a contestar es eso, es decir, bueno, sí, en principio es así. En principio, en un pequeño concurso, debería extenderse hasta ahora sí, hasta el cumplimiento. Y en un gran concurso hasta la conclusión, que es anterior. O sea, esa sería la respuesta. Ahora, también me podría decir válidamente, bueno, eso no es tan así tampoco, porque va a tener que seguir interviniendo en diferentes cuestiones. Por lo tanto, claro, no depende necesariamente va a lo concluir que ahí. vaya pasando después. Mira, y la verdad, Gisela, en la práctica sigue interviniendo siempre hasta la conclusión. En la práctica sucede eso. Y entre otras razones, ¿por qué? Y bueno, porque yo no me quise meter en ese tema hoy porque es un tema, no es difícil de leer, es bastante simple. Porque los comités de acreedores no se conforman nunca. Conformar un comité de acreedores es una misión imposible. Realmente. Es una cuestión muy compleja y solamente se hacen intentos y se trata muchas veces cuando hay trabajadores, es una empresa, y bueno, pero es muy difícil conseguir que se conformen los comités. Es muy difícil. Por eso todas O esas sea que las labores funciones están de un destinadas al síndico pueden síndico. durar años largos, ¿no, profe? Por eso se nos mueren, Facundo. Se mueren ahí en la función del síndico. Claro. Vos Habría que preguntarle a los de Oca. imaginate, Facundo, la vez pasada, mirá, escuchaba una clase de Horacio Garaguso, que contaba de un proceso, que es un proceso que es muy famoso en los tribunales de Mar del Plata, Sí. del concurso de un
un consorcio, porque fue un caso único, ¿viste? Fue una cosa en aquel momento muy particular. Y todavía andan dando vueltas incidentes de eso, hace 40 años. De la década del 70, decía, cuando él Claro, digamos, sí. duró como abogado, sí. Sí, por eso. O sea, hay cosas que son así. A ver, obviamente eso es una excepción, obviamente no todos duran 50 años o 60 años, ¿no? Pero que duren 5, 6, 10 años, con total normalidad. Porque aparte piensen una cosa, chicos. Piensen en esto. Normalmente, ¿qué acuerda el deudor, el concursado con sus acreedores? ¿Qué acuerda? Básicamente dos cosas. Pagar 2 mangos a plazo extensísimo. Quita y espera, normalmente. Y si le dejan, sí. Si le dejan, sí. Ni hablar, si prestan conformidad, sí, pero bueno. Claro, si le dejan, sí. Pagar lo menos posible en el mayor tiempo posible. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Y bueno, ese mayor tiempo posible muchas veces empieza con una espera, o sea, no pagás desde que lo firmás, pagás a partir del segundo año. En 10 años. Constanzo Franco, te tenés que retirar, retirate tranquilo, no hay problema. Váyanse cuando quieran, yo no tengo drama, yo después no saco más fotos. O sea, ustedes lo que se quiere retirar, se retira. Bueno, a ver. Les decía entonces. Ahí está. En general, hasta el cumplimiento no dura menos de 7, 8, 9, 10 años. Esa es la realidad. No el proceso en sí, sino la etapa de cumplimiento. Y en la etapa de cumplimiento, como les contaba recién, generalmente tiene que intervenir el síndico. Habitualmente tiene que intervenir el síndico. Por eso es normal que suceda esto, ¿no? Que intervenga durante tantos años. ¿Alguna otra consulta, chicos? Gracias, profesor. No, por favor. Obviamente hay millones de temas y millones de cosas que vieron esta semana. Traté de abordar las cosas que me parecieron más importantes y neurálgicas y necesarias, sin perjuicio de que, bueno, ustedes van a tener que leer todo y mirar cada cosa. Pero bueno, que tengan un buen fin de semana. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, dale. Me quedó una duda el otro día respecto de las excepciones a lo que era el estado de cesación de pagos, que si se hace un concurso en el exterior, en el extranjero, no se debería acreditar en el país el estado de cesación de pagos. ¿Estoy en lo correcto? Sí. No sé, sí, no sé si te Si escucho. existen bienes en el país, no. O sea, es una de las causales de excepción del estado de excepción de pago. No es necesaria el estado de excepción de pagos, acreditar el estado de excepción de pagos en el exterior. Claro, mi pregunta va igual a si... No, vos decís para abrir el juicio acá, vos no necesitas acreditar la cesación de pago, solo con presentar el que está el concurso abierto afuera ya está. Claro, mi pregunta va si el concurso en el extranjero se cae por algún motivo de que estuvo mal dado, digamos. ¿El de acá continúa o se cae también? A ver, eso no aclarar. Esa es la pregunta, digamos. Aclarar nada más que para iniciar el proceso. ¿Pero por qué motivo se puede caer el concurso acá? No, digo, se cae el del extranjero, no el de acá. Ah. Si el extranjero desaparece porque dicen que estuvo mal dado, digamos, que estuvo mal abierto, por lo que fuera, Claro, no sé. Franco pregunta si al abrir el de acá, el del extranjero se cae. Pero esos igual tramitan separado. Lo importante es que vos con la sentencia que decreta el concurso en el extranjero, vos ya podés abrir acá. Entonces vas a tener un concurso que tramita en el extranjero y otro concurso que tramita acá, independiente. Eso no tiene nada que, no es que se relacionan. Eso es lo que yo entendí. El profe se nos fue. ¿Sacó foto el profe?
¿Alguien A la sabe? entrada sacó, cuando empezó sacó foto. Oh, no te puedo creer. Yo también entré un poco más tarde. No, pero yo entré, pero tenía la cámara apagada, pero estaba en la clase. Pues tengo el celular viejo. Bueno, ahí quedó la clase, me parece.